Soy el fotógrafo comunicador audiovisual Rodrigo Pellissier. En esta ocasión les quiero presentar este accesorio que tengo aquí. Me refiero a este monópode. Lo sacaré del estuche para que lo puedan apreciar. La marca de este monópode es Wayfeng. Es un monópode económico, muy liviano y al mismo tiempo muy práctico. Lo voy a estirar para que lo puedan apreciar mejor. Vamos a la otra sección y vamos a la última. ¿Ok? Yo mido 1,80 m, por lo que este monópode es, como pueden ver, un poquito más bajo. Es un accesorio muy práctico. Hay algunos que tienen un cabezal acá arriba, una cuna, para poder mover la cámara hacia un picado o un contrapicado. Este es más sencillo, pero no deja de ser práctico. Yo a veces a este monópode le pongo un swivel, porque me permite poner la cámara en diferentes posiciones. Por ejemplo, cuando voy a fotografiar maratones, puedo colocar la cámara en posición vertical gracias al swivel. Aquí tengo mi adorada Nikon D850. La voy a atornillar aquí para que puedan entender mejor la importancia que tiene un monópode, tanto en fotografía, pero principalmente en video. Esto nos da, como pueden ver, estabilidad. Ahora, la máxima estabilidad que nos da el monópode es cuando usamos además la correa, porque ahí tenemos 3 puntos de apoyo. ¿Se fijan? Este lado de la correa, el de acá y, por supuesto, el monópode. Al tener la correa tensa, nos da mucha estabilidad. También es factible, sobre todo en video, no apoyar el monópode en el piso para poder desplazarse. Si lo filmamos así, la cámara queda muy estable. Y por supuesto, si la cámara tiene un lente VR y si la cámara también tiene estabilización, por supuesto que las tomas van a quedar aún mucho más estables. Hay que estar sí atento que este brazo quede bastante rígido para que nos permita mover la cámara sin que trepide. ¿Se dan cuenta? Antes que se me olvide, les quiero mencionar que en la parte de abajo tiene una gomita, que es para usarla en suelos, en estudios, en casas. Pero al usar el monópode en la tierra, conviene dejar la punta asomada para que se afirme mejor en ese tipo de terreno. ¿Se fijan? Como aquí estamos en el interior, prefiero usar la goma porque así no se resbala cuando lo apoyo en el suelo. Otra ventaja que nos da un monópode es que nos permite hacer tomas desde más arriba también. Por ejemplo, sobre todo con estas cámaras que tienen pantalla abatible, podemos hacer tomas desde la altura, ¿se fijan? De muy arriba. Es muy práctico. Yo, por ejemplo, en deportes, como en voleibol, y también en matrimonios y en eventos corporativos, hay veces en que levanto la cámara con el monópode, como les digo, para conseguir fotografías o videos desde una altura superior. En video, por supuesto, pongo la cámara a grabar y la levanto para hacer tomas desde más arriba. Y en fotografía también con el temporizador. Pongo el temporizador y cuando la cámara la tengo arriba,
unos pocos segundos después, la cámara realiza el disparo. Y la inclinación, por supuesto, se la doy inclinando el monópode. ¿Se fijan? Ahí o acá. Puedo jugar con el monópode y con la cámara. Es una muy buena combinación porque, como les digo, nos permite estabilizar la cámara, sobre todo para cuando estamos grabando videos. Y en fotografía, por supuesto que también es una gran ayuda, sobre todo cuando tenemos que disparar con tiempos relativamente largos de exposición. No tiempos muy largos, pero como les digo, relativamente largos porque, por supuesto, la cámara se va a mover menos estando apoyada en el monópode que en la mano. ¿Se fijan? Ese detalle es importante. Yo les sugiero que adquieran un monópode porque en más de una ocasión les va a hacer falta. No es que tengan que usarlo siempre, en fotografía no siempre es necesario, pero en video sí. Yo les sugiero que siempre lo tengan. Yo nunca salgo con la cámara para grabar video o algún evento sin llevar el monópode que sé que me va a servir para tener tomas más estables. Ciertamente están los gimbal que al ser motorizados permiten estabilizar la cámara mucho más, pero son pesados. Cuando uno los tiene mucho rato en la mano, realmente cansan. En cambio, el monópode es más liviano y permite apoyarlo en el suelo. Y eso cansa menos y la estabilidad que da es muy buena. Así que ya saben, este monópode no es caro. Hay unos, por supuesto, que son mucho más caros. Este no lo es. Y a pesar de eso, es práctico llevarlo a los eventos. Para desmontarlo es muy fácil. Ahí está afuera. Y para guardarlo lo podemos encoger y queda bastante corto. ¿Se dan cuenta? Lo ponemos en su funda y lo podemos guardar. ¿Se dan cuenta? No muy largo, fácil de transportar y liviano. Así que es un accesorio que yo creo que a todo fotógrafo le conviene tenerlo. No olviden suscribirse al canal si es que no lo han hecho y compartir este video con la gente que ustedes conozcan, que sepan que les gusta aprender sobre fotografía, accesorios y cámaras. Pero principalmente aprender fotografía, técnicas. Ese conocimiento vale mucho más que saber de accesorios, de cámaras y de lentes. El saber fotografiar es esencial. Hasta luego, amigos míos, que estén bien y nos vemos pronto.